y en este principio lo que decíamos era pues que el que está primero pues tiene un lugar y el que está después debe respetar ese lugar y viceversa, ¿sí? Y que en ese principio de jerarquía siempre el que va primero pues tiene un lugar de respeto porque ya ha tenido unas vivencias, porque ya de alguna u otra forma abrió un camino para nosotros, porque estuvo antes que nosotros y eso ya le da una experiencia diferente que nos permite a nosotros estar en la vida de otra manera. Y hablábamos de la jerarquía, la pertenencia y hablábamos también de... ¿Se escuchan recortado? Sí, Natalie, se está escuchando entrecortado. Pues yo no creo que sean los audífonos, pero muchos han recomendado que lo hagas sin los audífonos, a ver, y ahí salimos de dudas. Porque yo siento que el sonido metálico que se escucha es por la interrupción de la señal del internet. ¿De los audífonos? ¿Ahí me escuchan? Ahí me escuchan, ahí estoy sin audífonos. ¿Qué tal el sonido ahí? Sí, el sonido está bien, perfecto el sonido. Lo que pasa es que hay una interrupción como en la transmisión. Bueno, pero bueno, continuemos. Y el otro principio del que hablábamos era el equilibrio entre el dar y recibir, ¿sí? Y lo que decíamos era que estos tres principios están directamente relacionados y en este principio del dar y recibir era precisamente que siempre debe haber un equilibrio entre lo que yo doy y lo que recibo, ¿sí? Y en esa medida, pues yo puedo ir en la vida de una manera más tranquila. Cuando yo sigo estos principios del orden, de los órdenes del amor que le llama Bergen-Linger a estos principios. En esta charla, pues surgieron algunas preguntas y la idea de la reunión que tenemos hoy es precisamente como ir respondiendo a estas preguntas y responder un poco también a las nuevas preguntas que surjan. ¿Sí? Entonces, dentro de ese proceso, una de las preguntas que hacían era que qué tiene que ver cuando una persona pierde al padre y a la madre, ¿sí? Cuando una persona pierde a papá y a mamá, ¿cómo afecta eso sus relaciones, ¿sí? De pareja y sus relaciones con los otros? Eso lo habíamos respondido un poco en el encuentro anterior, sin embargo, pues aquí lo podemos retomar. Y lo que yo les decía es que tiene que ver todo, porque papá y mamá son las energías creadoras de nuestra vida y de alguna u otra forma están incluidas en nosotros, son las energías que de alguna u otra forma nos construyeron para que estuviéramos en la vida, para que estemos aquí en la vida y quienes nos han transmitido la información de lo que somos. ¿Sí? Entonces nos han transmitido tanto la información genética como la información de las historias de nuestros ancestros, sus formas de pensar, sus formas de sentir y toda la información que nos transfiere la biología para estar en esta vida. Hay muchas personas que cuando van a un proceso de constelación familiar o a un proceso terapéutico en sí, que de pronto han vivido muchas cosas dolorosas, se identifican que están repitiendo un patrón de papá, de mamá, de la abuela, de un ancestro, llegan con una frase pues que para mí es muy común escucharla y es, doctora, es que yo quiero ya dejar esto aquí, cortar ya con esta historia y quitarme este peso de encima, ¿sí? Y quitarme esta historia y ya cortar con esta historia y no saber más. Resulta que el proceso real que hacemos en constelaciones familiares, en cualquier proceso terapéutico, no es cortar la historia, porque eso es imposible, ¿sí? Cortar tu historia es imposible, porque es como si te cortaras una mano o te sacaras un ojo, ¿sí? Hace parte de ti, está inherente, está en tu biología, está en tus pensamientos, está en tu emoción.
El proceso terapéutico y el objetivo real del proceso terapéutico es reconocer esa historia y poder integrarla, incluirla. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les estaba hablando del sentido de pertenencia? Entonces, el proceso real es saber que yo pertenezco a esa historia, que yo vengo de esa historia y que tal vez en esa historia hubo alguien a quien no se le dio lugar y yo amorosamente lo he ido tomando y he traído ese dolor y he venido representando esa historia para que alguien la vea, para reconocer a esa persona que no se reconoció en algún momento, ¿sí? Pero, y en la medida en que yo integro mi historia, la reconozco, eso que en algún momento era una carga, se va a volver es potencial para la vida, se va a volver es gasolina para nuestra vida y de alguna otra forma empezamos a vivir con mayor gratitud. No sé si a ustedes les ha pasado que han vivido alguna situación muy dolorosa, muy fuerte, que en el momento en que la vivían, ustedes decían, yo no puedo con esto, no voy a poder más con esto, o tal vez en este mismo momento lo están sintiendo así, pero cuando uno sale de la situación y mira hacia atrás, se da cuenta de todos los recursos que ha adquirido al atravesar esa situación. Un poco eso es el proceso terapéutico, es entender que esa historia que yo estaba viendo con dolor, si yo le cambio la mirada, ya puede ser una herramienta más para mí, para enfrentar la vida, para el gozo, para estar feliz y puedo reconocer que el único sentido de la biología y de los ancestros de transmitirnos una historia es que nosotros tengamos recursos para afrontar la vida, ¿sí? Entonces, en este caso, papá y mamá son vitales, que nos dan la vida, así de simple, nos dan la vida y nos dan todos los recursos, ellos nos transfieren todos los recursos, que nosotros le damos una mirada que puede ser para nosotros positiva o negativa, o agradable o desagradable, pero la biología no entiende eso, la biología solo entiende aquí hay unos programas que este ser que van a hacer los necesita. ¿Sí? Excelente. Precisamente están preguntando, Manuela Guzmán, cuando no se han perdido los padres, pero están distantes, ¿qué implicaciones tiene esto para el desarrollo, para las experiencias que tenemos en la vida? Okay. Bueno, nuestra relación con los padres va a marcar muchas situaciones de nuestra vida. En el caso de la madre nos va a representar simbólicamente y cuando en terapia hablamos de, yo sé que ustedes han escuchado a veces esta frase, es que hay que sanar a papá, hay que sanar a mamá. Cuando hablamos de esto, no es que tú vayas y busques a tu mamá y le digas, vea mamá, usted tiene que sanar, o vea papá, usted tiene que sanar y venga, lo llevo al psicólogo, o venga, lo llevo para que usted haga una terapia y sane. Ha pasado. No se trata de eso. Se trata de que yo pueda sanar la representación interna que tengo de ese padre y de esa madre. Que yo pueda sanar las heridas que en algún momento se causaron en ese niño frente a no entender unas dinámicas de adulto de papá y de mamá. Si ustedes ven, la mayoría, todas las terapias se remiten. Pues siempre que tú vas a terapia vas a ir un poco al pasado. Casi siempre, habrán unas que son más actuales, pero casi siempre vamos a ir atrás, al pasado nuevamente, vamos a ir a ver el niño o vamos a ir a ver los ancestros, ¿sí? Y esto tiene un sentido, y el sentido es que cuando nosotros estamos niños, por naturaleza, estamos en algo que se llama referencia externa. La referencia externa es que yo necesito al otro para sobrevivir. En la referencia externa yo hago lo que creo que es bueno para el otro y lo hago porque simplemente yo necesito al otro para sobrevivir, ¿sí? Entonces un bebé necesita a su madre o a su padre o a un adulto que lo cuide, ¿sí? Y suponiendo que no tenga papá o mamá, va a necesitar un adulto que lo cuide porque si no este niño no va a sobrevivir.
Entonces, por eso el niño todo el tiempo está en referencia externa y muy en simbiosis con papá, con mamá y con ese adulto que lo va a cuidar. En ese Excelente. proceso, Perdón, sí, perdón. Que con respecto precisamente a ese comentario que estás haciendo, Ana Pacheco pregunta, entonces las constelaciones familiares es un proceso de sanación de relaciones familiares. Me imagino que pregunta que si es solamente para sanar relaciones o que si tiene alguna otra aplicación terapéutica, pues que te da un beneficio. Y evidentemente, pues yo tengo alguna referencia de que te da muchas más herramientas para otros temas, pero pues tú eres la que podría ampliar esa respuesta para ella. bueno, allá iba, digamos, todo va relacionado, entonces allá iba respondiendo esta pregunta en cuanto a papá y a mamá y cómo ellos afectan. Entonces, lo que les quería allí para puntualizar esto, lo que les quería dar a entender es que muchas de las situaciones que nos duelen ahora, ¿sí? Que de pronto se vuelven muy dramáticas o muy dolorosas para nosotros, hacen referencia a una herida, ¿sí? Que tuvimos en la infancia o alguna memoria que traemos de algún ancestro. Eh, y papá y mamá pues van a ser decisivos en cómo nosotros vivenciamos la vida, ¿sí? Porque si, por ejemplo, murieron cuando estuvimos recién nacidos, entonces se nos va a dificultar tomarlos. Cuando no los podemos tomar, no significa que no lo podamos tomar de otras personas, lo vamos a tomar seguramente de otras personas, van a venir otras personas a representarnos esas figuras, pero de todas formas va a haber algo allí, si nosotros no lo hemos integrado, va a haber algo allí, unas faltantes en relación. Por ejemplo, la mamá nos va a representar el éxito, ¿sí? Porque ella trae la vida y la vida es el éxito de la biología. Entonces la madre representa el éxito, representa la conexión con la pareja. Si nosotros no estamos en armonía con nuestra madre o hay temas que no hemos resuelto totalmente con nuestra madre, y ojo, cuando yo hablo de armonía no significa necesariamente que estemos peleando con mamá. A veces llevamos una relación bonita con mamá, pero hay temas por resolver y que no somos conscientes. Si yo no tengo total integrada a mamá en mí, puedo tener dificultades para establecer una relación de pareja. ¿Por qué? Porque mamá es la que hace el puente con la pareja. A través de mamá yo me puedo conectar con papá y papá y mamá es la primera pareja que yo visualizo. La madre también nos enseña cómo a estar con nosotros, la conexión, entonces nos enseña todo lo que es la emocionalidad. La parte emocional está muy marcada por la madre. Y a diferencia del padre nos regala el mundo, ¿sí? Entonces también, si mamá no nos enseña a hacer ese canal con el papá, pues vamos a tener dificultades en hacer un canal con el mundo exterior, porque papá es el que nos lleva al mundo exterior, es el que nos lleva a competir, a buscar cómo resolvemos, nos muestra a los amigos, el que nos muestra la profesión, ¿sí? Y que nos lleva un poco, pues, como se dice, a ser competitivos a nivel profesional. Porque el papá nos ayuda a cortar un poco esa simbiosis con mamá, o sea, dejar de estar allí tan adentro del útero, que nosotros estamos en el útero, cuando salimos seguimos un poco como en esa simbiosis hasta que llega papá y él nos muestra el mundo y nos ayuda a salir de allí. Entonces, desde allí, pues, la representación que nosotros tengamos interna de papá y de mamá son vitales, son supremamente importantes para todo el proceso de nuestra vida. Y allí vamos al otro. Las constelaciones familiares solo se trabaja temas familiares, sí y no. Sí y no es porque en constelaciones familiares podemos trabajar cualquier tema de nuestra vida, porque cualquier tema de nuestra vida está relacionado con nuestra energía de vida y nuestra historia familiar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros los seres humanos no vamos a encontrarnos con absolutamente nada que no esté en nuestro marco de referencia emocional, mental, ¿sí? Y de comportamiento.
No sé si les ha pasado que, por ejemplo, han estado en algún sitio estudiando por muchos años y han conocido mucha gente, ¿sí? Salieron del sitio de estudiar y después por allá a los años ustedes han cambiado su forma de ser y después por allá se encuentran a una persona que estudió con ustedes y ustedes nunca lo vieron, ¿sí? En el momento en que no lo vieron y se quedan aterrados porque estuvieron en lugares muy cercanos y nunca se conocieron solo después de muchos años. Y eso tiene que ver con algo que se llama resonancia, que eso lo hablamos, yo lo nombré un poco en el conversatorio pasado, y esa resonancia es el campo de información en el que yo estoy, ¿sí? Es la información que contengo. Digamos, yo soy como como un computador, una antena, y yo tengo una información dentro de mí. Y a partir de esa información, yo me muevo en el mundo y me conecto con otros que tengan una información parecida. Cuando mi información cambia, pues también cambio mi referencia hacia afuera. Por eso, y aquí explica un poco lo que les pasa a muchos que empiezan a hacer cambios, a meditar, a hacer procesos terapéuticos y empiezan a transformarse y de repente ¡pum!, se quedaron solos, ya los amigos con los que estaban antes, incluso familiares, ya como que yo ya no empatizo con eso y de repente empiezo a empatizar con otras personas. Eso es porque mi campo de información se ha transformado, entonces yo ya empiezo a hacer resonancia con otros campos de información. ¿Sí? Entonces, en las constelaciones familiares se puede trabajar cualquier cosa porque todo va en relación con nuestros contenidos y con el campo de información que nosotros tengamos en nuestra psique, en nuestras emociones y en nuestro comportamiento. Entonces podemos trabajar temas de dinero, de duelo, de pareja, de enfermedades, de pérdidas, no sé, empresas. Por eso constelaciones, digamos, yo les estoy hablando de las constelaciones familiares que, digamos, allí empezó, pero en este momento el campo de las constelaciones se ha ampliado muchísimo. Tenemos constelaciones organizacionales, constelaciones fluviales, constelaciones estructurales, hay hasta constelaciones cuánticas. O sea, las constelaciones se han ido ampliando porque es una herramienta, así como el ser humano, que es muy versátil, pues es una herramienta que también se vuelve versátil porque es a partir del humano que ella también se expande. Excelente, Natalie. Por acá tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿los secretos familiares de nuestros ancestros nos pueden originar bloqueos, como por ejemplo el económico? Sí, y esa es la pregunta nuevamente de Ana Pacheco. Sí, mm, sí, sobre todo cuando son secretos familiares en donde hay historias muy fuertes de vida, ¿sí? Donde es un secreto donde se ha generado mucho dolor o se ha excluido algún integrante o se ha excluido una historia muy dolorosa y no se ha reparado la situación, sí puede generar dificultades en la economía. Claro que sí. Además, porque también a veces hay mandatos, ¿no? Hay mandatos inconscientes frente a diferentes temas económicos, no sé, maternidad, pareja, Por ¿sí? ejemplo, uno de los secretos Muchas también. dificultades que tenemos, eh, de alguna otra forma nosotros lo vemos como dificultad, ¿sí? Por ejemplo, que tengo dificultad en tener pareja o tengo dificultad en encontrar empleo o encuentro empleo pero se me dificulta mantener el dinero, o tengo dificultad con mis jefes. Eh, todo eso, esas historias que nosotros tenemos, esas dificultades, lo que nos están reflejando es algún tema que necesitamos resolver, que pueden haber secretos allí o lo que llamamos en constelaciones familiares mandatos inconscientes.
Por ejemplo, con ese aspecto de los secretos, en la experiencia un poco de que he tenido observando estos procesos, en algunos casos se ocultan algunas pérdidas o también violaciones y en los mismos desarrollos de la terapia surge o una violación o de pronto precisamente pérdidas o abortos que se repiten sistemáticamente en la familia, ¿no? Entonces, eso también sería como otro aspecto de esos secretos. Sí, sí, de acuerdo, Carlos. Precisamente lo que más se repite es lo que más se calla. Un secreto es una exclusión, ¿sí? Así como cuando uno dice, mejor omito las cosas, un secreto es eso, es como omitir algo, ¿sí? Entonces yo no lo quiero ver, yo excluyo eso y guardémoslo aquí en el baúl, pero resulta que eso que está allí guardado en el baúl tiene que salir por alguna parte, es una energía que necesita salir por alguna parte y como tú lo dices, por ejemplo, cuando hay temas de pérdidas, eso sale, ya sea que el ancestro repita el tema de la pérdida o al contrario, por ejemplo, en mi caso puntual, yo tuve que trabajar muchos temas en relación a abortos que se habían hecho en mi familia, ¿sí? Y en mi caso, la manera de resolverlo fue tener el hijo, ¿sí? Después me di cuenta que lo había hecho inconscientemente y era precisamente queriendo traer a la vida a esos niños que no nacieron, ¿sí? Y bueno, eso fue un tema muy profundo en el que tuve que trabajar para resolverlo. Y, por ejemplo, temas de, entonces, por ejemplo, cuando hay pérdidas o hay abortos, pueden haber dificultades dependiendo de dónde esté ubicado la pérdida. Si ese niño murió antes que uno, entonces puede ser que yo sienta, pueden haber temas de que la persona entre en procesos de depresión, pueden haber temas, eso le llaman yacientes, entonces pueden haber temas en que yo siento que no me ven, que no me reconocen, que me cuesta avanzar en la vida o tener las cosas solo para mí, o que voy a tener algo, pero llega alguien y me corre el banco, como dicen. Pueden haber temas por el estilo. O si el niño, si el que murió está después de mí, pueden haber muchos temas en relación a cómo avanzo en la vida, a poder avanzar y cumplir mis proyectos de vida. Esos son como unos ejemplos, sin embargo, cada situación es muy particular y en nuestro inconsciente se va a instaurar de diferentes maneras. Y en el caso de los abusos también es repetitivo, por eso es muy importante cuando hay pérdidas, hay duelos, hay situaciones muy dolorosas, asumirlas y hacer el proceso de integrar esa información, sanarla, o sea, la persona que lo vivencia, poderlo sanar, porque si yo no lo resuelvo, si yo no lo reparo, otro lo va a reparar por mí en algún momento. Que es un poco lo que hemos vivenciado muchos de nosotros. Todos los que estamos en este plano de conciencia, ¿sí? Todos los que somos humanos, estamos reparando, estamos haciendo un proceso de reparación y pues dependiendo de nuestras historias, a veces esos procesos van a ser un poco más fuertes o más livianos y dependiendo pues como de los recursos que tengamos. Bien, por acá hay otra pregunta de Liz Quintero. Dice, el tema de estar rodeado de personas con vicios, drogas, alcohol, de tendencias suicidas, ¿está relacionado con quién? ¿Con papá o con mamá? Pregunta Liz Quintero. Bueno, allí habría que observar ese tema de estar relacionado con ese tipo de personas. Eh, Nos está hablando de un proceso de exclusión, ¿sí? Quienes consumen alguna sustancia psicoactiva, de alguna otra forma está siguiendo a un excluido. También puede tener allí un tema
de querer integrar eso. Y la depresión, pues, bueno, aquí yo no quiero generalizar porque lo que yo te digo, cada historia es muy particular y habría que irlo a ver, pero si, por ejemplo, yo me estoy relacionando con personas consumidoras, con personas depresivas y yo no consumo, ¿sí? Y tal vez no me reconozco como alguien depresivo, entonces tal vez yo a través de ellos estoy amando y mirando a un excluido, ¿sí? Y entonces habría que mirar a quién en mi historia estoy viendo a través de ellos, a quién estoy amando, a quién quiero integrar o a quién quiero salvar, porque tal vez es también yo mirar y cuál es el rol que yo estoy tomando en relación a ellos. ¿Estoy tomando el rol de salvadora o qué rol estoy tomando cuando me vinculo con ellos? O si yo también estoy consumiendo, también tengo aspectos depresivos, o también si ellos me están haciendo el espejo de algún tipo de adicción o algún tipo de duelo que yo tengo y no lo he podido ver, ¿sí? Y de repente ellos vienen y me lo reflejan, pero yo no lo he visto, ¿sí? Porque recuerda que las adicciones no solamente es que alguien venga y consuma algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿sí? Yo también puedo ser adicta al celular, adicta al afecto, adicta a no estar sola, adicta a comer, ¿sí? Puedo tener cualquier cantidad de adicciones y a veces no somos conscientes de eso. Entonces, pues cada historia es personal, pero pues ahí le puedo dar como unos ticsitos de que puede ir mirando, ¿no? Alrededor de esto, pero estas dos como característicos nos hablan mucho de los excluidos, ¿sí? Entonces son esas personas que no se aceptaron en la familia, por ejemplo, que prohíben ver, que no se habla nunca de eso, que se murió y ya no hablemos de eso porque aquí duele, que esa era la oveja negra y que aquí no vuelva y no queremos saber nunca más. Los mismos abortos, duelos congelados, historias dolorosas que nunca más se hablaron de ellas, ¿sí? Entonces, pues habría que mirar en particular la historia, pero en general va en relación a eso. Muy bien. Nada, por acá también tenemos un comentario, más que una pregunta, de Manuela Guzmán. Dice que se acaba de dar cuenta o acaba de entender cierto proceso de su familia, ¿no? En cuanto a lo que fue una pérdida económica muy importante. Pues agradecemos a ella por el comentario y precisamente de eso se trata este conversatorio, de que podamos tener herramientas o inclusive poder ver detalles que han estado allí quizás dándonos vueltas. También hace otra pregunta Manuela Guzmán, dice, ¿es posible realizar la terapia de constelación con toda la familia? Eh, es la pregunta de Manuela. Me salté otra, pero ahorita la formulo. Sí, claro que se puede hacer. Habría que tener un objetivo en específico que esa familia quiera trabajar y se trabaja a partir de ese objetivo. O sea, para trabajar en familia, debe ser que esa familia tiene un objetivo. Por darte un ejemplo, alguna vez tuve que ir a trabajar porque esa familia tenía un tema con una herencia, ¿sí? Y no podían, eran como 8 hermanos, y ellos no podían ponerse de acuerdo de cómo iban a manejar esa herencia. Entonces allí lo que se hace es reunimos a los 8 hermanos y se trabajó con ellos el tema de la herencia, ¿sí? Aquí en el caso de ellos, su tema con la herencia era que los que pues era una propiedad y la mayoría quería venderla y habían unos que no, y entonces era una pelea. Y finalmente el tema de la herencia es que eso es lo único que les quedaba de papá y mamá, y era muy difícil para ellos dejar ir a papá y mamá, ¿sí? Entonces cuando ellos pueden integrar eso, resolverlo, pues ya la familia puede resolver de otra manera. Entonces, si hay un tema familiar en específico, se puede trabajar
con la familia por un objetivo. Si hay, por ejemplo, alguna vez también habían unas hermanas que tenían un tema con una madre que fue muy dura en su vida, entonces ellas se reunieron y trabajamos el tema con mamá porque era un tema que les, digamos, como que les afectaba a todas y tenían algo en común, ¿sí? Si ya es como que un tema mío particular que yo quiero resolver con mi familia, pues no necesitas traer a toda tu familia para trabajarlo, sino que puedes desde ti empezar a hacer el proceso simbólico. Sin embargo, se dan también procesos muy bonitos, ¿no? A veces yo quiero trabajar un tema con mi familia, algo mío personal, y de repente llevé a mi familiar y está allí, y bueno, hace carambola y también lo incluye en el proceso. Pero sí se puede trabajar, claro que sí. Mm, Muy bien. Hay otra pregunta, dice Ana Pacheco. ¿Se recomienda hacer una terapia de constelación familiar unida a una de biodecodificación? ¿Unidad qué? A biodecodificación o descodificación eh, biológica. Ah, claro que sí. Eh, yo particularmente yo uso todas las herramientas terapéuticas que poseo. Digamos, lo que más uso y lo que más me apasiona y me llama son las constelaciones y la descodificación. Sí se pueden hacer un proceso, es más, son dos terapias que son coayudantes la una de la otra. eh, y ambas pueden dar un nivel de profundidad diferente. Lo que sí se debe tener en cuenta mucho en estos procesos terapéuticos es que nuestra biología y nuestra psiquis tiene un tiempo para integrar información, ¿sí? Entonces, el terapeuta debe ser muy clínico y muy buen observador para identificar cuál es el tiempo que necesita mi paciente para integrar esa información. Entonces, por ejemplo, yo hay pacientes con los que trabajaré hoy una terapia de constelaciones y sabré tal vez que esa paciente no va a poder tener un movimiento muy profundo en unos 15 días o en un mes, ¿sí? O en 40 días, dependiendo de lo que está pasando con la persona. Entonces, ahí yo, por ejemplo, le hago acompañamiento desde psicología y desde otras técnicas de relajación y de ir mirando cómo va la persona. Pero habrá otro paciente que tal vez hoy yo pueda hacerle un proceso de constelaciones y a los 8 días yo pueda hacerle otro proceso de descodificación, ¿sí? Todas las personas son diferentes, entonces pues todas van a integrar de diferente manera, pero lo que sí se debe tener claro siempre es que esas terapias son terapias breves, se llaman terapias breves porque en una sola consulta vamos a ir muy profundo, ¿sí? Entonces yo hoy, por ejemplo, en 40 minutos te trabajo un tema que venías patinando con él hace 10 años y entonces en 40 minutos vas muy profundo y te das cuenta que, no sé, que tal vez eso, has tenido muchos problemas con las parejas porque un día en un instante de la vida sentiste que tu mamá te abandonó. ¿Sí? Tal vez tu mamá nunca se fue, pero ese día sentiste que te abandonó y eso se quedó en ti. Lo trabajamos, te das cuenta de eso, ¿sí? Y tal vez vas a necesitar un tiempo para integrarlo en tu psiquis y en tu biología. O tal vez simplemente ya lo venías integrando y con un solo clic lo haces y ya podrás venir a otra terapia a los 8 días, ¿sí? Eso depende de cada cual. Lo que sí es que es eso, ¿no? Entonces, como son tan profundas, tenemos que observar mucho cómo lo asimila nuestra psiquis y nuestra biología. Y pues más de uno que ha estado conmigo en consulta lo sabe, que
Muchas veces me dicen, ¿y cuándo la próxima sesión? Y yo les digo, la próxima semana hablamos a ver cómo te sientes, cómo estás, y a partir de eso ya miramos cuándo la próxima sesión, ¿sí? Porque cada biología va a integrar de diferente manera la información. Algunos van a requerir más tiempo, otros lo van a hacer más rápido. Bien, gracias, Natalie. Aquí hay una pregunta que me pareció muy interesante, además porque me sacó unas sonrisas y me estaba riendo yo aquí internamente porque te voy a complementar la pregunta ahora. Fíjate lo que pregunta una persona, Carlos, dice, cuando una persona es muy espiritual, hace meditación, oración, ¿es necesario hacerse una constelación familiar? Y me reía no por la pregunta porque es excelente, sino porque pues me vino a la mente así como un chispazo, imagínate Buda. Buda que su papá lo tenía así como que súper recontra, hiper protegido, que no lo dejaba ni siquiera salir del palacio. Entonces, ¿cómo constelarías a Buda, en ese caso con papá que era súper protector y que no lo dejaba ni siquiera salir con más de 20 y pico de años ya de edad? Bueno, esa pregunta está muy chévere, sí, tienes razón, está chévere la pregunta. Mira, una constelación familiar y cualquier proceso terapéutico deben nacer de la necesidad de la persona, ¿sí? Entonces, si yo no siento que necesito, pues no lo necesito. Así el mundo a mi alrededor me está diciendo, vea, usted necesita, eso es como cuando alguien está enamorado del tóxico, ¿sí? Y entonces todo el mundo alrededor le dice, vea, ¿usted por qué no deja a esa persona? ¿Es tóxico o es tóxica? Es que usted no ve y la persona no lo ve, ¿sí? Y les dice, no, yo estoy bien, ¿sí? Si esa persona siente que está bien, así el mundo a su alrededor no vea que está, ve que no está bien y debe respetarse esa decisión porque esa persona está en su proceso, ¿sí? En su proceso de vida, esa persona está haciendo una comprensión, está haciendo un aprendizaje y ya llegará el momento que ella diga, uy, sí, yo estoy con un tóxico o una tóxica y necesito hacer un proceso, o diga, no, yo sí, aquí estoy bien, ¿sí? Porque tal vez su historia es más grande y ella estando allí está reparando, o él estando allí está reparando. En el caso aquí de una persona que es muy espiritual, pues si yo no siento la necesidad de una constelación familiar, pues, o sea, digamos, el proceso terapéutico tiene que nacer de la persona y eso es una premisa en todo. Si ustedes lo han visto incluso cuando en temas de rehabilitación de consumo, lo primero que preguntan es, ¿y él quiere? ¿Sí? Y aquí no es si está bien o está mal, es si a mí me está tallando algo, pues yo busco la solución y las constelaciones, la descodificación y otras terapias de a veces solucionamos también. Y estoy muy espiritual. En mi vida están sucediendo donde tal vez no estoy centrado o centrada en la realidad, ¿sí? Entonces yo ya tengo que cuestionarme cosas, pero eso será desde lo individual. Nosotros somos humanos, somos espirituales, pero también somos materiales. Y entonces allí necesitamos tener un equilibrio. Si no hay equilibrio en alguna de esas partes, pues tal vez tenemos que darle una mirada, ampliar nuestra mirada y ver que tal vez estamos evadiendo, porque a veces si nos enfocamos mucho en la meditación, en relajarnos, en desconectarnos de aquí, de la tierra y de las cosas que nos llaman aquí en el mundo, a veces también nos puede hablar de eso, de que estamos evadiendo, ¿sí? Evasión a veces de situaciones muy dolorosas, ¿sí? A veces también de duelos, a veces también podemos estar en una relación con algún ancestro fallecido, ¿sí? Mm, pero eso es en el caso de que se haya
desequilibrado, o sea, cualquier cosa en la vida que se vaya a los extremos, pues nos va a afectar, nos va a generar un desequilibrio. Pero en general, si yo estoy llevando una vida como espiritual, pero al mismo tiempo tengo un equilibrio entre lo espiritual y lo material, y puedo vincularme con los otros tranquilamente y no estoy todo el tiempo flotando, no, no le veo ningún problema. Y lo otro, cada terapia debe nacer desde como que la persona sienta la necesidad de hacerlo. Muy bien. Excelente el tema de este, sobre todo porque tenemos conciencia, o creemos que porque practicamos alguna disciplina o tenemos alguna religión, pues no necesitamos integrar otros métodos o sanar aspectos más amplios del ser. Y evidentemente eso es muy positivo. Otra buena pregunta por acá. Dice, y además un comentario, Valentina menciona, de antemano te agradezco por la información. Mis papás antes de tenerme perdieron una hija por diversas complicaciones y este tema no se habla en casa. Hace poco revivimos fotografías de cuando nació y realmente hay un dolor que no se ha sanado. Dice, hace parte de un duelo. Esta situación se podría tratar desde las constelaciones familiares y pues la pregunta también yo diría que con quiénes. Y si ellos no quieren, si ella podría trabajar solamente ese tema y dejar a papá y a mamá pues con el duelo temporal. Claro que sí. Mm, eh, si sintieron dolor al ver las fotos es porque el duelo está congelado, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el proceso de duelo, de elaboración del duelo, precisamente por eso su nombre, duelo, ¿sí? Es como enfrentarme a la muerte, ¿sí? Y el duelo hace alusión a eso, a cuando veíamos los vaqueros que estaban uno frente al otro con la pistola y nos vamos a enfrentar aquí a la muerte. El duelo es ese, es enfrentarme a esa posibilidad de morir, ¿sí? Porque muere algo en mí cuando yo pierdo un ser querido o pierdo cualquier cosa, porque el duelo nos habla no solamente de pérdidas humanas o animales, de seres que queremos, sino que también nos habla de pérdidas de cosas. En este momento, yo te diría que casi todos estamos en elaboración de duelos, ¿sí? Todos estamos perdiendo de alguna otra forma cosas porque la circunstancia actual nos ha llevado a reacomodarnos y a tener que hacer renuncias, ¿sí? Y en esas renuncias, pues, elaboramos duelos de cosas que nos gustaba hacer o de situaciones que queríamos, a los que son empresarios a tal vez un sueño, una manera en cómo habían visto su empresa y de repente tengo que hacerlo de otra, ¿sí? Y bueno, y gracias a Dios tocaron aquí el tema del duelo muy bonito porque se los traigo a colación para que ustedes entiendan que es muy natural que en estos días tal vez ustedes pasen de un momento de estar muy tranquilos a en algún momento sentir tristeza y sentir eh, melancolía o algún tipo de vacío, ¿sí? Es natural porque en este momento todos estamos dejando ir muchas cosas de nuestra vida. Nostalgia. ¿Sí? Y se les trae a colación porque es bonito que en este momento, si ustedes lo sienten, no lo evadan, incluyanlo y permítanse sentirlo para que a partir de que ustedes se lo permitan sentir y eso trascienda en ustedes, pues ustedes puedan mirar de otra manera y poder reestructurar, ¿sí? Ahí como ese paréntesis. Y acá, en cuanto a lo que ella dice, si sintieron dolor, si hay un duelo allí, cuando nosotros hacemos el duelo, justamente hacemos eso. Yo integro eso que me está doliendo, dejo que me traspase y cuando me traspasa, yo ya lo vivo, yo ya puedo tener una nueva mirada. Y entonces yo ya sé que he superado el duelo cuando yo puedo mirar eso y recordarlo con agradecimiento, con tranquilidad, ¿sí? Ya con menos añoranza, que puedo recordarlo como un evento
que fue bonito, con gratitud hacia lo que eso me trajo. Ahí yo ya sé que el duelo ya está elaborado. ¿Yo qué le diría a ella? Pues si sus padres quieren elaborar ese duelo, genial, ¿sí? Y lo trabajan y con mucho gusto estoy a su servicio y al servicio de todos los que quieran. Y si no, ella lo puede trabajar, ¿sí? Lo puede trabajar para desvincularse ella del dolor de su hermana, del dolor o de su hermano, del dolor de sus padres, ¿sí? Y de alguna otra forma hacer la desidentificación de lo que es el duelo. Porque cuando yo estoy identificada con un yaciente, entonces, además de pronto tener algunos problemas en el desarrollo de cosas cotidianas en mi vida, puede haber un programa en el que yo simbólicamente voy a generarme duelos constantes por amor a ese hermano o hermana que se fue, ¿sí? ¿Y cómo se genera una persona duelos? Entonces, ya estamos hablando que los duelos son pérdidas, entonces se me pierde la plata, se me daña algo que es importante, me saboteo un trabajo, me saboteo la relación de pareja, o me saboteo las cosas que son importantes para mí y pierdo, ¿sí? Tiendo a estar en pérdidas constantes porque simbólicamente a veces se instaura una idea de que si mi hermano o mi hermana no nació, yo tampoco merezco ser feliz o vivir en felicidad. ¿Sí? Entonces sí es importante trabajarlo y sí se puede trabajar desde las constelaciones familiares y desde la descodificación también. Muy bien. Por acá hay otra pregunta que dice, cuando se siente el abandono de la madre y de las relaciones amorosas no funcionan, ¿eso significa que hay un vacío emocional y que por eso es más fácil apegarse a personas negativas? Sí, sí. Un poco lo que les venía diciendo, que cuando nosotros no hemos resuelto nuestras heridas de niños, ¿sí? Hay 5 heridas que podríamos incluso en algún momento hacer una charla de eso. Hay 5 heridas en la infancia que son el abandono, la traición, la injusticia, la humillación y ¿cuál es la otra? Se me olvidó. La humillación, abandono, traición, injusticia, humillación. Y les quedo viendo la otra. No me acuerdo. No. Ahora me acuerdo de la otra. El caso es que esas son como las 5 heridas que se pueden dar en la infancia. De esas 5 heridas, todos tenemos esas 5 heridas, todos de alguna u otra forma hemos pasado por ellas, pero hay unas que se instauran más en nosotros, tal vez por nuestra historia, tal vez nuestra historia transgeneracional, tal vez por nuestra historia de vida, y entonces esas van a crear en nosotros como ciertas características de reaccionar ante un estímulo afectivo o otro estímulo externo, pero digámoslo aquí, pues hablemoslo más desde lo afectivo, y van a instaurar en nosotros ciertos comportamientos y ciertas elecciones. Acuérdense que yo ahora les decía que nosotros vamos a vivir a partir de lo que está como codificado en nuestra emoción, en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento. Entonces, si yo tengo una herida de abandono, ¿sí? Y no la he resuelto, ¿sí? Mi madre se fue y me sentí abandonada y tengo esa herida de abandono, lo más seguro es que yo tengo eso codificado en mí y inconscientemente voy a buscar personas que me abandonen y observen. Muchas veces observamos esto sobre todo en la relación de pareja, pero si ustedes amplifican el marco, se van a dar cuenta que uno reproduce esas relaciones también en sus amistades, en los trabajos, ¿sí? Y en otro tipo de dinámicas constantes.
Entonces, seguramente ustedes, si abren el marco, se van a dar cuenta que lo ven en la pareja. Entonces, encuentro hombres abandónicos, ¿sí? Hombres que hoy están y mañana dejan de estar y después vuelven tal vez al mes, ¿sí? O, o yo empiezo a tener una conducta también abandónica y no me doy cuenta. O, mm, o también en el tema del trabajo, abandono, ¿sí? En la casa tal vez me abandono, ¿sí? ¿Cómo me puedo yo abandonar, por ejemplo, en la casa, ¿sí? Por ejemplo, no quiero cocinar y me alimento mal, es una forma de abandonarme, ¿sí? O una forma de abandonarme es de pronto eso, no me arreglo, no me visto bien, ¿sí? Una forma de abandonarse uno mismo puede ser no eligiendo lo mejor para mí, ¿sí? Entonces voy a mercar y tal vez quiero algo de mayor calidad, pero no lo elijo porque tal vez siento que no lo merezco. Bueno, hay muchas formas en que inconscientemente nosotros también nos abandonamos y eso lo reflejamos en el otro y somos biología, ¿sí? Somos psiquis, somos emoción, pero también somos biología. ¿Y por qué les hago tanto hincapié en lo de la biología? Porque generalmente y terapéuticamente no miramos mucho la biología, ¿sí? Pero resulta que la biología a veces es la que más nos dirige, la que más nos marca, ¿sí? Y así como usted se acerca a un animal con miedo, por ejemplo, a un perro, cuando usted tiene miedo, el perro huele su miedo y tal vez le ladra, ¿sí? Y tal vez te ataca porque huele tu miedo, se lo transmites, ¿sí? Asimismo, si yo tengo una información y entonces tengo mi información de abandono, el otro la va a percibir, ¿sí? Y seguramente con esos hombres o esa mujer, si yo tengo la herida de abandono, ese hombre o esa mujer con el que me estoy relacionando seguramente tienen la misma herida. Y entonces se encuentran ahí, como dicen, Dios los hace y ellos se juntan y se encuentran para ayudarse a sanar, ¿sí? Entonces es muy bonito porque cuando uno se va pillando eso, uno se va dando cuenta que la relación con el otro, no solo en la pareja, aunque la pareja es la que nos hace los espejos más grandes, pero la relación con el otro se convierte en un proceso terapéutico también y en un gran espejo en donde yo puedo evolucionar y transmutar y transformar tal vez esas cosas que no he visto en mí, que no he podido identificar. Muy bien, excelente. Por aquí Andrea hizo la tarea, dice abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. Me La falta. otra herida. ¿Cuál me faltó entonces? ¿No La era injusticia. la injusticia? Dame un momentito. No, Yo el miro aquí, rechazo, creo. ¿El rechazo? No, porque sí. Sí, le faltó fue el rechazo. Listo, por votación unánime, rechazo era el que faltaba. Gracias. Tanto que estamos hablando de la inclusión, vea. Sí, rechazamos al rechazo. Por acá también habían comentado algo, aunque yo creo que lo aclaraste cuando hablabas de, alguien preguntaba qué es congelar el duelo. Y yo diría pues también que es importante reconocer el duelo, porque hay personas que se hacen los fuertes y así se le muere a la mamá, no botan ni una lagrimita, pero por dentro están destruidos. Entonces, ese tema de congelar el duelo es bien importante de reconocerlo, procesarlo y hasta que no lo vivamos, pues no va a poder salir, no vamos a poder salir de esa situación, ¿no? Sí. Un duelo congelado, como tú lo has dicho, Carlos, es cuando yo no logro integrar esa pérdida en mí, ¿sí? Entonces, digamos, en un duelo de una pérdida humana, ¿sí? Se murió mamá, murió papá, murió un hermano,
murió un ser querido, ¿sí? ¿Cómo sé que ese duelo está congelado? Porque yo no he logrado aceptar e integrar y asentir a que esa persona falleció, a que esa persona ya no está, ¿sí? Puede que en mi mente yo sepa que ya no está, ¿no? Y me preguntan, no, pues mi hermano murió hace... Hay personas que pueden tener duelos congelados de 10 años, de más, ¿sí? Pero pues no nos vamos tan lejos, pero digamos, hay personas que pueden tener duelos congelados hasta de 10 años. En psicología eso ya es un duelo patológico. En constelaciones se llama duelo congelado, en psicología se llama un duelo patológico, ¿sí? Porque el proceso natural de que dure un duelo se supone que sea máximo de un año, ¿sí? Que yo pueda hacer ese proceso de duelo, más o menos dura entre 6 meses y un año. Después de eso ya se me vuelve patológico, porque yo no he podido elaborar esa emoción. Y se llama congelado, ¿por qué? Porque es como si la persona se congelara en ese tiempo, lugar y espacio. Y yo se lo he explicado un poco a mis pacientes así. Entonces, está la persona en un lugar, ¿sí? Hubo la pérdida, y entonces la persona no integró esa emoción y la persona sigue caminando, ¿sí? Pero aquí tiene un cauchito que vuelve y lo trae, ¿sí? Y todo el tiempo vuelve y lo trae. Entonces, cuando yo estoy en un duelo congelado, también voy a generarme pérdidas. O si estoy muy negado al duelo, puedo llegar incluso a generarme un proceso de enfermedad, ¿sí? Aquí la respuesta a algunos cánceres, ¿sí? A generar cáncer o otro tipo de enfermedad que depende de cómo la persona haya simbolizado esa pérdida, pues de esa manera se va a afectar alguna parte de mi cuerpo, ¿sí? Por eso es muy importante, te lo repito y creo que siempre lo voy a repetir, es muy importante asentir a nuestras emociones. Lo primero que yo creo que debemos aprender todos los seres humanos es a sentirnos nosotros, ¿sí? Y darle lugar a nuestras emociones, ¿sí? No importa qué tipo de emoción. Desafortunadamente nos han enseñado a negar la rabia, la tristeza, la ira, el dolor, ¿sí? Nos han enseñado como el desagrado, a negar eso, y nos han enseñado que debemos mostrar una cara bonita y feliz y alegre todo el tiempo. Pero resulta que ahora el aprendizaje que debemos hacer es aceptar estas emociones, naturalizarlas, ¿sí? Naturalizar la rabia, naturalizar la tristeza, ¿sí? Y en la medida en que yo la naturalizo, y eso también les tiro este datico para el que sea papá, mamá, a veces como padres nos reprimimos mucho a demostrar nuestras emociones ante nuestros hijos. Y entonces cuando nos reprimimos a demostrarlas y a naturalizarlas, le estamos enseñando lo mismo a nuestros hijos. Le estamos enseñando a que deben ocultar sus emociones, ¿sí? Y a que deben reprimirlas. En la medida en que yo las naturalizo, ¿sí? Y le muestro a mi hijo que es natural sentir dolor, o que es natural sentir rabia, o que es natural sentir ira, en esa medida ellos van a poder aprender también a gestionar sus emociones, ¿sí? Y pues hago este llamado porque es un aprendizaje que incluso yo he tenido como madre, ¿sí? Y es un aprendizaje muy bonito porque en la medida en que uno naturaliza más esa emoción, pues le das la oportunidad a tu hijo que si está furioso te pueda hablar de su furia. Y ojo, porque naturalizar las emociones no se trata de que yo estoy furiosa y entonces vengo y acabo con todo el mundo. No. Naturalizar las emociones es que yo estoy furiosa y yo puedo sentir la furia en mí y responsabilizarme de ella, ¿sí? Y poder manifestar y poder decirte, mira, estoy furiosa, o siento dolor, o siento tristeza por esto y eso. O poder decirte, dame un momento porque estoy furiosa y necesito estar conmigo en este momento, ¿sí? Ojo, porque no se trata de que
estoy furiosa o estoy enojada y entonces voy, te insulto y voy y te trato mal, ¿no? Porque eso es poner mi furia en el otro. Yo cuando estoy enojada o estoy triste, y les hablo aquí de las emociones que muchos llaman negativas, porque es las que no les gusta sentir, ¿sí? O no nos gusta, no nos gusta sentir. Pero cuando yo me responsabilizo de mi emoción, yo no se la tiro al otro, ¿sí? Entonces, Pepito hizo algo que me dolió y me dio rabia, ¿sí? Entonces, generalmente lo que hace la persona es, o se queda callada y se va, que es un acto biológico de huida ante el peligro, o me voy hacia Pepito y le empiezo a decir de todo a Pepito, ¿sí? Lo ataco, que es otro acto biológico, el ataque. ¿Sí? Generalmente esas son como las acciones que uno toma. Lo otro que yo puedo hacer es integrar esa información y decirle, sin entrar a lastimar y agredir a Pepito, decirle, Pepito, me acabas de herir y esto que me acabas de decir me duele profundamente y requiero tiempo para digerirlo, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces yo me responsabilizo de mis emociones y entiendo cuál es la herida que Pepito movió en mí. ¿Sí? Porque cuando el otro me genera una emoción fuerte, dolorosa, triste, de ira, lo único que está haciendo es mostrándome mi herida. ¿Sí? No es Pepito. Es tu herida que no la has resuelto. Y entonces Pepito te hizo el clic. Y cuando yo me responsabilizo, pues entonces yo ya puedo ir a ver mi herida y allí vuelvo a que entonces ya esa relación se vuelve para mí un avance y un proceso evolutivo. No significa que yo me tenga que aguantar a Pepito siempre y que tal vez Pepito todo el tiempo sea un narcisista, por ejemplo, ¿sí? Y que yo tenga que aguantarme siempre a Pepito. ¿Sí? Pero entonces cuando yo logro responsabilizarme de mi herida, también logro decir, uy, vení, sí, esta es mi herida y tal, pero entonces, gracias Pepito por mostrármelo, pero yo ahora prefiero no estar con Pepito, que tal vez es un tóxico. Por dar un ejemplo. Sí, Pepito siempre es la embarrada. Bueno, Natalie, yo pienso que hemos avanzado muchísimo en este tema, que sigue siendo muy extenso y dando mucha más tela que cortar, pero pues por razones de tiempo y como teníamos programada esta charla para una hora, yo pienso que sería bueno ir cerrando y voy a permitirme compartir con la audiencia por acá este encuentro con la madre, Te que es, escucho entrecortado. sí, Se te oye entrecortado. el internet ha estado un poco, digamos, complicado. Eh, sí, aquí me dice que la conexión es inestable. Así te estábamos oyendo casi que toda la tarde, un poquito entrecortado. Que les comentaba a las personas, pues que además de agradecerte todo el tiempo que has dedicado y la orientación que nos has brindado y promover entonces este encuentro con la madre. Sería un taller que será realizado el sábado 2 del mes de mayo, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Allí está la información en pantalla, la pueden ver? ¿Pueden ver la información en pantalla? Sí. Ok. Sí, sí, se puede ver. Entonces, pues las personas que estén interesadas, les recomendamos que nos escriban. Yo también publiqué el contacto de Natalie en el chat de la reunión o nos escriben a cualquiera de estos números que están en el flyer para que se inscriban. Este va a ser un taller que va a durar desde las 4 hasta las 7 de la noche y tiene un valor sugerido de 50.000 pesos. Allí Natalie va a ahondar mucho más a profundidad el tema de la madre, precisamente pues conmemorándose, celebrándose el domingo 3, no, perdón, la otra semana, ¿no? El segundo domingo de mayo, el Día de la Madre.
Entonces, si quisieras también hablar un poquito más de este taller y explicarnos un poco también de qué vas a abordar allí en este taller, pues, para que todos tomemos nota. Ujú. Sí. Eh, bueno, sí, la idea es que pues, los que estén interesados, sí nos escriban. Igual la idea es que todos los que estén interesados los vamos a incluir. Ustedes nos escriben y los vamos a incluir a un grupo de WhatsApp que es exclusivamente para el taller de la madre. Solo vamos allí, pues les vamos a dar la información de cómo es el proceso. Pues en este taller vamos a hacerlo de una manera muy experiencial. Son 3 horas en las que vamos a trabajar todo el tema de la mamá, pero desde lo vivencial y que ustedes puedan como identificar y tal vez sanar algunas circunstancias con mamá, ¿sí? Y con eso esa simbología que es mamá para uno. Entonces, bueno, sino que nos escriban, si te presentan alguna dificultad también y quieren participar, escríbanos y miramos a ver cómo podemos resolver. La idea es que ustedes se puedan nutrir de esta información, que la puedan aprovechar. También, pues, en los mismos teléfonos, si alguno de ustedes quiere hacer una terapia de constelaciones o descodificación, también se puede comunicar con cualquiera de los 3 teléfonos. El de Carlos, bueno, el mío es 314-489-8134. Ahí pueden escribir. Carlos, dime los tuyos también. En cualquiera de esos 3 ustedes nos pueden escribir y vamos pues organizando. Sí, el otro número que pueden escribir es 301-379-7873. 301-379-7873. Y yo los voy a publicar acá en el chat nuevamente. Y ahí estoy compartiendo la información del taller de la madre, el horario y lo que se pretende con el taller. Y nada, pues agradecerte, Natalie. La verdad que vamos a estar por acá muy a la orden en los teléfonos, también en las redes sociales, en el Facebook. Si nos siguen, por donde se hayan enterado, vamos a seguir compartiendo esta misma información. Si fue por una lista de distribución de WhatsApp o fue por las redes sociales, por allí también nos pueden contactar y se pueden inscribir. Se los recomiendo muchísimo porque va a ser un taller un poco más vivencial y va a ser un trabajo de sanar un poco más profundo o de ver un poco más a profundidad el tema de mamá, de lo femenino y de todo lo que eso implica, como ha explicado Natalie a lo largo de las 2 charlas que hemos tenido. Sí, sí, es cierto. Pues es que simplemente esto, la madre representa lo más básico de todos, que es la vida, ¿sí? Entonces, pues, si no tenemos vida, no tenemos, ¿qué podemos tener? Nos falta todo si no tenemos la vida, ¿sí? Entonces, desde allí, trabajar a la madre y reencontrarnos con ella, identificar cómo está esa madre interna, ¿sí? Que la madre que ustedes tienen afuera, ella cambiará o no, esa es la mamá que les tocó y en la medida en que uno la resimboliza dentro, va a ver esa madre afuera, esa mamá física que está allí, la va a ver cada vez con más amor, con más reconciliación, con más respeto. Entonces, Claro. bueno, mi invitación es que ustedes se unan a este taller y tomen la vida con todo lo que es ese simbolismo de la madre para cada uno de ustedes. Yo pienso que sería bueno ahora abrir los micrófonos y mostrar las cámaras, pues ya si se distorsiona un poquito la señal por el bancho de banda, vamos trabajando de la forma que podamos. Pero sí, ya los comentarios, algún comentario adicional, alguna pregunta también, de último, como la del estribo, quien dice, son bien válidas. Por acá, Valentina. Yo tengo una pregunta frente al taller que vas a dictar.
Perfecto. El taller también se va a hablar un poco acerca de los roles como que se invierten con la madre. Interesante. ¿Se tocará un Sí, poco ese tema? Pues también se va a hablar, pero sobre todo lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes tome su lugar, ¿sí? O sea, más que entrar a hablar, vamos a vivirlo, ¿sí? En este taller vamos a hacerlo más vivencial, entonces la idea es que cada uno de ustedes tome su lugar de hijo, ¿sí? Pueda darle el lugar a su madre y tome a su madre, ¿sí? En constelación, tomar a la madre y tomar a la madre es precisamente eso, poder integrarla, mi energía femenina, mi energía materna, poder integrarla en mí de una manera más, digamos, reconciliatoria, ¿sí? Sin todo el dolor que tal vez pueda haber allí o las heridas que puedan haber allí. Y también es como integrar todo lo que simboliza la madre, ¿sí? En temas de prosperidad, en temas de éxito, en temas de la relación de pareja, que podamos identificar un poco cómo estamos allí con eso, ¿sí? Eh, eh, Casi siempre solo con el hecho de darnos cuenta, ya vamos haciendo el cliccito para transformar vivencias. Pero sobre todo que ustedes tomen su lugar como hijos y que tomen a su madre. Gracias. Dale, con gusto. Bien. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? ¿No? Bien. Carlos, Sí, adelante. no, solamente nuevamente para agradecer a ti, a Natalie, muy interesante el tema, es un tema muy apasionante como escribí allí y aclara muchas dudas y los felicito y Dios me los bendiga. Muy, muy bueno el tema. Espero que no sea la última vez, porque a mí ese tema me apasiona. Creo que fue una de las que más preguntó. Tenía más preguntas, pero la idea era que otras personas participaran para no ser, pues, egoísta, pero muy interesante. Yo ya he hecho constelaciones familiares, he hecho biodescodificación y sanaciones y les cuento que es una terapia muy buena y se la recomiendo. Y si Natalia le está dando la oportunidad ahora, qué bueno poderla hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Anita, por participar y por esos comentarios. Con todo el gusto y bueno, bendiciones también para ti, para todas, para todos. Amén. Muy buenas preguntas, de verdad. Gracias. Natividad, quería preguntar. No. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces... Carlos, Sí, Nati Pinto. no le oigo. Abre el micrófono. ¿Abriste el micrófono? ¿Puedes abrirle el micrófono a Nati Pinto, Carlos? Voy a ver, Nati. No, estás como Nati Pinto. No, es que no tiene audio, Nati no tiene audio. Eduardo. Si puede escribir también. Miguel Eduardo. Miguel Eduardo, listo. No. A ver, ahora sí, ya, creo que sí. Ya, parece que sí. Hola, muy buenas tardes para todos. Pues, principalmente darle las gracias a Natalie. Yo he estado un tiempo con ella, con terapia, con psicología como tal, pero también desde las observaciones. Muy buena. Totalmente Terminando. enriquecedora. Se las recomiendo, no solo porque ya en cierta forma llevamos muy buena relación, porque todo esto ha quedado la amistad, pero como profesional ella tiene demasiada experiencia. De hecho, lo hablo porque estuve como un resto de psicólogos, porque sí se le dio, como dice ella, el clic. Eso fue. Entonces, de verdad que si pueden participar de la próxima charla, esto va a ser una experiencia importantísima.
sea, esta charla es muy chévere, pero tener la oportunidad de constelar es maravilloso porque entramos en nosotros mismos y vemos cosas que realmente ignoramos. O sea, uno dice, pues, ¿será que esta loca es ignorante? Pero cuando usted comienza ya en la práctica, se da cuenta que la realidad es otra. Y de verdad que sirve muchísimo. Se lo digo desde mi propia vivencia. Y ya, gracias a Carlos y a todos los participantes y les deseo una excelente tarde. Bendiciones para todos. Bueno, qué bonito es poder tener ese feedback de personas que han estado contigo trabajándose y trabajando temas de constelaciones. También quiero sumarme a ese reconocimiento porque realmente pues te he visto trabajando y también eres muy entregada, muy profunda, se siente una energía y una conexión muy bonita. Te felicito y espero pues que sigamos entonces aquí. Y la invitación es a que sigan pendientes porque vamos a tratar de mantener este espacio los miércoles a las 4 de la tarde, casi como vamos a tratar de hacerlo lo más regular posible, con otros temas, otros invitados y bueno, nada, seguir creciendo y aprendiendo y apoyándonos todos mutuamente. Bueno, Natalie, nuevamente muchas gracias. Seguimos en contacto y esperamos que todos y más personas puedan asistir entonces a este taller el 2 de mayo a las 4 de la tarde. Vale. Muchas gracias a todos por su asistencia. Me encanta haber estado a su servicio.